Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. El título de la enseñanza es Contraseña. ¿Cómo le hacen los niños? Contraseña, o algo así. Bueno, 1 Corintios 1, 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bueno, una manera de estar conectados entre nosotros es a través del internet. Algunos que tienen la red de Telcel, pues sí tienen internet. Los que tienen Movistar, ¿quiénes tienen Movistar? Levanten su mano. ¿Ustedes tienen internet? Casi no, ¿verdad? Pues no, están desconectados. Y supongamos que, no sé si ya checaron si hay alguna red. ¿Ya checaron si hay alguna red? ¿Se han intentado conectar? ¿Quién ya se intentó conectar a la red que hay? Ahora levanten su mano. Y pues seguro no pudieron. ¿Qué se ocupa para conectarse a una red? Una contraseña, muy bien. Si tienes internet pero no tienes contraseña, la contraseña del internet, pues de nada te sirve. Pero si tienes la contraseña de la red de internet, pues puedes estar conectado, puedes hacer hasta videollamadas. No sé, en unos 10, 15 años, qué sea lo que viene. No sé, a lo mejor nos vamos a poder teletransportar. Hay cosas que son imposibles, ¿no? Que se nos hacen imposibles, pero todo lo que estamos viviendo ahora, en los 80s, en los 60s, pues era algo impensable. Entonces no sabemos a dónde vayamos a llegar, pero hoy quiero hablarles acerca de este tema, la contraseña. Y la contraseña pues es una palabra también de latín que se compone de dos, que es contra y signum. La palabra contra pues es opuesto y signum significa señal o signo. Y originalmente se refería a una señal o palabra secreta que se daba a los centinelas y que les permitían el paso a ciertas personas que traían este signo o esta contraseña. Entonces querían pasar y tenían que dar un dato, una señal para que pudieran acceder. Y en el siglo XVI, la palabra contraseña se utilizaba también como en un contexto militar y se usaba era una palabra o una señal secreta que se daba a los soldados para que se pudieran identificar. Era una contraseña. Y luego en el siglo XIX se utilizaba en el contexto de la criptografía para designar una clave o un código secreto para descifrar mensajes. Después ya se hizo muy popular. Todos tenemos contraseñas para acceder a las computadoras, al celular. ¿Cuántos tienen contraseñas en sus celulares? ¿Cuántos usan nombres bíblicos para sus contraseñas? ¿No? Sí. A ver, den pistas. O el nombre de algún amigo, amiga, novia, novio. Bueno, entonces la contraseña se utiliza en muchos contextos ya en la actualidad. Es un término muy común y siempre es para acceder a algo. La contraseña siempre es para que tú puedas tener acceso a algo. Y en este caso, para que nosotros podamos tener acceso a Dios, necesitamos a Jesús como nuestro único medio de acceso. Entonces, en este sentido, Jesús es nuestra contraseña, o sea, es nuestro medio por el cual nosotros podemos acceder al Señor. Y vamos a ver esto para empezar en Hechos 4, capítulo 4, versículo 11, Hechos 4, 11 y 12. Solamente a través de Jesús podemos estar conectados con el Padre y también tenemos comunión con Jesús. Dice versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Para los judíos, Jesús fue una piedra reprobada, significa rechazada,
significa que no tenía ningún valor en una construcción, no servía de nada, era un desperdicio. Lo trataban con desprecio, una piedra reprobada, pero ha venido a ser cabeza del ángulo, que significa, la cabeza del ángulo es la piedra más importante en una construcción. Era la piedra angular, la piedra que sostenía la construcción, y eso era lo que vino a hacer Jesús, dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que solamente a través de Jesús nosotros podemos tener entrada a la salvación, al Padre, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque podemos estar conectados con Dios, pero solamente a través de Cristo. No hay ningún otro medio por el cual nosotros podamos conectarnos con Dios. Vamos a ver otro texto, Primera de Timoteo 2:5. No hay nada que impida que nosotros podamos estar conectados al Señor si tenemos a Cristo. Dice el versículo 5, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, no hay otra manera de que nosotros podamos conectar con Dios si no es a través de Jesucristo. No hay otra forma, solamente por medio de Jesucristo. Él es el único mediador, Él es el único que nos puede unir. Solamente podemos acercarnos a Dios por medio de Jesús. Entonces, esto es importante porque cuando ustedes oran, cuando ustedes buscan a Dios, cuando ustedes entran a la comunión con Dios, tiene que ser a través de Cristo. No a través de sus méritos, no a través de sus obras, sino solamente a través de Jesús. Versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, el Señor viene, nos rescata y nos conecta. Jesús es el medio de reconciliación que Dios tiene para con nosotros, solamente a través de Jesús. Cuando ustedes van a una casa, hay algunos módems que no tienen mucha señal. ¿Cuánto es lo más que tiene un módem señal o alcance? ¿Quién sabe un poquito de eso aquí? ¿Nadie? ¿Mande? No, pero me refiero a distancia. Por ejemplo, si el módem estuviera aquí, ¿hasta dónde llegaría la señal? ¿Mande? ¿No sabes? No, pues págamela, a ver. ¿Sí? Si hay paredes, si hay lugares donde las paredes bloquean la señal, ¿no es cierto? Inclusive, por ejemplo, pueden poner algunas cosas como el aluminio. Creo que el aluminio aísla la señal. Bueno, lo que quiero explicarles con este ejemplo es que para que tú puedas tener buena señal, ¿qué necesitas hacer? Estar cerca, ¿no? Mientras más te alejas, la conexión, la conectividad es más lenta. Mientras estás más cerca, es más rápida. De hecho, hay bandas, ¿no? La 5G, la 2.4G, y se supone que la 5G es más rápida. No sé, después van a inventar algo más. Pero quiero recalcarles que para estar conectados y tener una buena conexión, necesitamos estar cerca del módem. De igual manera, para que nosotros podamos tener una buena conexión con el Señor, necesitamos estar cerca de Jesús. Necesitamos estar lo más pegados, lo más íntimamente unidos. Si nosotros nos alejamos de Jesús, perdemos la conexión. Si tú te alejas del Señor, pierdes la conexión, pierdes tus datos. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 57. Si te alejas, pierdes tu conexión. Aquí en este pasaje, la Biblia nos habla de cuando prendieron a Jesús. Dice el versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro, ¿qué dice allí? Le seguía de lejos. Recuerden que Pedro y los apóstoles siempre procuraban estar cerca de Jesús. Siempre procuraban tener una buena comunión. Pero en ese momento que estaba siendo arrestado Jesús,
Pedro empezó a seguirlo de lejos. Dice aquí, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro estaba perdiendo su comunión con el Señor, estaba perdiendo su conexión con el Señor, estaba viendo a Jesús de lejos. Y así muchas veces hay cristianos que ven a Jesús de lejos. Sí vienen a la reunión, sí van a la iglesia, pero no se acercan a Cristo. O vienen a un campamento, pero vienen con motivos equivocados. No tienen una comunión cercana. Jesús es la clave de nuestra comunión con Él mismo y con el Padre, pero necesitamos acercarnos. Si tú no te acercas, no tienes una buena comunión. Y ustedes saben lo que sucedió. Pedro negó al Señor. Pedro falló. Generalmente nosotros pecamos cuando perdemos nuestra conexión con Dios. Pecamos, fallamos y empezamos a alejarnos de Dios poco a poco, entonces después es fácil que caigamos, es fácil que le neguemos, es fácil que cometamos algún pecado. Entonces Pedro estaba siguiéndolo, pero de lejos. ¿Por qué estaba siguiendo a Pedro de lejos a Jesús? Pues quizás tenía miedo, o tenía alguna otra, no sé, no quería ser también arrestado, no quería ser maltratado, no estaba cerca de Jesús. Pero nosotros, si queremos estar conectados, necesitamos estar cerca en comunión, lo más cerca del Wi-Fi, lo más cerca del módem, y en ese sentido lo más cerca de Cristo. Ahora, hay muchas cosas que rompen esa conexión. No voy a tocar mucho ese punto, pero sí voy a decir algunas cosas para que entremos en el contexto. ¿Qué es lo que principal rompe nuestra conexión con Dios? Todos lo saben aquí, ¿verdad? Pecado. El pecado es lo que principalmente rompe nuestra comunión con el Señor. Pero no solamente el pecado, los afanes, los pasatiempos, y así hay muchas cosas que rompen nuestra comunión con el Señor. Pero hay otras cosas que fomentan nuestra comunión con Dios. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que fomenta nuestra comunión con Dios? ¿La qué? La oración. ¿Qué más? La lectura de la Biblia. ¿Qué más? La unidad entre hermanos. A ver aquí. Congregarse. A ver allá. Ah, muy bien. Pues fíjense, entonces, ¿qué les voy a enseñar? Ya se la saben todo. Pero bueno, entonces vean. Hay gente que tiene, aun cuando saben que lo que tienen que hacer, hay personas o hay chavos que tienen, por ejemplo, una relación de noviazgo y a veces pasan más tiempo con la novia o el novio que con Dios. No lo digo por alguien en especial, pero si te queda el saco, Proverbios 25,000. Ahora, ¿está mal buscar tener comunión con tu novio o novia? No, de hecho, ¿por qué buscas tener comunión con él o con ella? Pues porque lo amas, porque lo quieres y tratas de pasar el mayor tiempo posible. Si tú no quieres a tu novia o a tu novio, pues nada. Ahí le mandas un WhatsApp y ya está. Ahí no hay una buena relación. Lo común es que anheles pasar tiempo con él o con ella, eso es lo normal. Pero cuida de que eso no te estorbe en tu relación con Dios. Que no pases más tiempo con tu novia, con tu novio que con Dios. Hay cosas como el pecado, retomando un poquito, que rompen totalmente nuestra comunión con Dios. Vamos a Isaías capítulo 59, por favor. Y Isaías 59, 1. He aquí, versículo 1 y 2, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, no es que Dios ya cambió, no es que Dios tiene un trato especial con algunos y con otros no, no es que Dios escuche más al que tienes a un lado que a ti, no. Dios sigue siendo el mismo, no se ha cortado su mano para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división, en lugar de estar conectados te dividen, en lugar de estar en comunión te dividen las iniquidades, los pecados, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, el pecado es una de las cosas que más daña nuestra comunión con Dios. Dios sigue estando accesible a nosotros, inclusive desde el Antiguo Testamento, pero el pecado siempre lo arruina todo. Y una de las cosas que arruina es nuestra comunión con Dios. Tú quieres tener comunión con Dios, pero tienes pecado, pues no puedes tener buena comunión con Él. Nuestros pecados hacen división. Y esta palabra división, pues es contraria a la palabra comunión. Es importante entonces que nosotros sepamos que si tú pecas, si yo peco, se pierde la comunión con Dios. No tenemos comunión con Dios, estamos separados. Necesitamos entonces arrepentirnos y solamente por Jesús podemos entrar nuevamente a la comunión. Jesús es la contraseña, es la clave para poder entrar en comunión con nuestro Dios. Necesitamos acercarnos a Jesús. Vamos a Hebreos capítulo 4, sigamos en Hebreos 4:14. Si tú pecas, Dios te puede perdonar a través de Jesús. Versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Jesús es nuestro sumo sacerdote, es el que nos acerca al Señor y es la única manera de poder restaurar nuestra comunión con Dios. Solamente es a través de Cristo. Es imposible que nosotros nos acerquemos por nosotros mismos, solamente es a través de Jesús, es a través de su obra. Entonces, cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia, cuando tú le alabas, cuando tú le adoras, en primer lugar tienes que ponerte a cuentas con Él. Si vienes en pecado, pues vas a salir igual. Por ejemplo, si llegaste a este campamento y no estás bien con Dios, pues tómate un tiempo y pídele perdón y Señor, yo quiero entrar a la comunión contigo. Te pido que me perdones, te pido que me limpies, te pido que me ayudes y se restaura otra vez esa comunión. Te acercas a Él. Otro pasaje más, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13. A veces decimos, o yo he escuchado que dicen los cristianos, o las cristianas, es que no sé cómo restaurar mi comunión con Dios. Pues arrepintiéndote de tus pecados. Esa es una, porque son varias cosas que nos separan de Dios. El pecado es una de ellas. Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Si tú te arrepientes, Dios te perdona. Pero si te arrepientes de veras, porque arrepentir no nada más es pedir perdón, arrepentir es también cambiar. Por ejemplo, si alguien dice, ay, Señor, mira, le falté respeto a mi papá, ofendí a mi papá, Señor, perdóname. El Señor te perdona, sí, tú te arrepientes, pero el arrepentimiento implica también que ya no vas a hacerlo, que realmente estás dispuesto a cambiar. Porque luego sucede que algunos se quedan nada más con el pedir perdón, pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, si pedimos perdón, y nos apartamos de ellos, alcanzamos misericordia. Si no, no, o sea, no nada más es confesar nuestros pecados, es también apartarnos de ellos. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor toma todos nuestros pecados y los clava en esa cruz. Nos perdona, nos limpia, paga por nosotros en la cruz. Con su sacrificio nos redime, nos salva y ahora nosotros podemos acercarnos a Dios. Dice Hebreos que nos acerquemos confiadamente, ya no con miedito. Mire, por ejemplo, yo tengo 2 hijos, ustedes saben, y si hicieron algo malo, ¿cómo creen que se acercan? Cuando le digo, a ver, ¿qué hiciste? Ven para acá. Uno de ellos, no voy a decir el nombre,
Pero uno de ellos sale corriendo. Y le digo, si corres son 2. O sea, 2 varitas. Entonces, fíjense. Tú te quieres acercar al Señor, pero algo te impide. ¿Qué es eso? Muchas veces es el pecado. En algunas ocasiones es el pecado. Y si tú te alejas más, pues a veces Dios, como buen padre, pues te va a ir allí y te va a mandar un pez o te manda algo y te disciplina, nos disciplina, porque dice el Señor que el Señor a los que ama disciplina, a los que recibe por hijo los azota. Y eso es bueno porque nos ama el Señor. Pero si ya estás en paz con Dios, si ya estás unido al Señor, entonces puedes acercarte confiadamente. Llegas a su presencia y le abrazas y te arrodillas ante Él y buscas tener una comunión con el Señor. Y todo esto es a través de Jesús. Puedes acercarte confiadamente a Cristo, al trono de la gracia. Dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, sin embargo, hay cosas que no son pecado, pero si les das el tiempo que necesitas darle a Dios, se vuelve un estorbo en tu comunión con el Señor. Hay cosas que no son en sí malas, como por ejemplo, practicar un deporte, ¿está mal? Pues no, es bueno. Díganme otro pasatiempo para que despierten. ¿Videojuegos? Los videojuegos. ¿Qué más? Trabajar mucho. No, ese no es pasatiempo. ¿Pasatiempo? ¿Mande? Tocar un instrumento. A ver acá. Leer, música, dormir. Descansar, ver algunas series. Puede ser que eso no está mal, siempre y cuando las series pues no estén contaminando tu corazón. Pero hay muchos pasatiempos que toman el tiempo de Dios y que puedes dedicárselo al Señor y no lo haces. Si estás demasiado ocupado, como decía Leslie, también si trabajas mucho, también eso te quita tiempo. Alguno va a decir, no, yo por eso no trabajo, eso está mal, tienes que trabajar. Pero la cuestión es que tenemos que ser equilibrados. Miren, toda relación demanda tiempo. Los que tienen novio, novia, saben que tienen que tener un tiempo para su novio o novia, ¿sí o no? A ver, los que tienen novio, novia. Si no te escribe, ¿qué? ¿Te agüitas? Pues sí, claro. Si no, ¿para qué quiero novia, verdad? ¿O para qué quiero novio? Claro. Y si estás casado, que aquí no hay casa, bueno, sí hay algunos que son servidores, estamos casados, pero y sabemos que hay un tiempo. Hay un tiempo para la esposa, el esposo, los hijos, pero tenemos que tener tiempo para Dios. Toda relación demanda tiempo. Pero tampoco no le des mucho tiempo. Di amén. Tú que estás hablando, ¿cómo? Ay, se fue tu nombre. Brian, di amén. Tampoco no es mucho tiempo. Amén, di. Sí, porque tenemos que tener tiempo para Dios. Miren, no sé cuántos de ustedes tienen problemas cuando están solos. Algunos la soledad los deprime. Algunos no pueden estar solos. Pero ese tiempo en el cual tú estás solo debe de ser un tiempo en el cual tú estés con Dios y que tú se lo dediques al Señor. Yo he estado solo o estuve solo desde los 15, 16 años. Y de hecho conocí al Señor Jesús por el tema de la soledad, porque, no sé, me sentía mal estar solo. Quería a mi mamá, a mi papá y quería estar con mi familia. Y luego
Mi mamá me dijo, hijo, pues consíguete una novia. Y me conseguí una y no se me quitó la soledad que sentía. Pero entonces conocí a Jesús y estuve solo desde los 15, 16 hasta los 30 que me casé. Pero aprendí a vivir en la soledad con el Señor. Ahora, estar solo te puede llevar a pecar también, porque nadie te ve. Te puede llevar al tema de los pecados sexuales, como la pornografía, o hacer cosas que no tienen ningún provecho. Pero también estar solo te puede llevar a tener una mejor comunión con Dios. ¿No es cierto? Entonces, hay gente que es muy dependiente de otra, que necesita cariño, que necesita amor, pero eso es porque no han aprendido a estar con Dios. Porque cuando tú aprendes a estar con Dios, entonces Dios te va a llenar, te va a satisfacer en tus necesidades de cariño, de amor. Pero necesitas darle tiempo a Dios. Y para esto tienes que quitar todo este tipo de impedimentos que tienes. Porque miren, tenemos libertad para acercarnos al Señor. Hay libertad. Entonces, si no pasas tiempo con el Señor es porque no quieres. Y si no puedes, pues tienes que poder. ¿Cómo es eso que tengo que poder? Pues tienes que hacerte el tiempo. Vamos a Lucas capítulo 19. Necesitamos darle tiempo a Dios. Versículo 1, Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Imagínate este punto. Va a pasar el Señor por Juanacatlán. Pero, pues el Señor va rodeado de gente. Van las multitudes ahí con Él. Y en el pueblo de Juanacatlán, en el pueblo de Jericó, había un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Al ser jefe de publicanos y al ser una persona rica, era una persona ocupada. Zaqueo no era una persona que no tuviera nada que hacer, sí, él siempre estaba ocupado. Pero dice el versículo 3 que procuraba ver quién era Jesús. O sea, él tenía un deseo en su corazón. Estaba ocupado, estaba en sus quehaceres, estaba haciendo lo que comúnmente hacía, pero quería ver a Jesús. Quería ver quién era Jesús. La fama de Jesús ya se había extendido y él quería ver quién era Jesús. Pero vean lo que dice el versículo 3, pero no podía. Si nos quedamos nada más en ese punto, no podía. A lo mejor también tú puedes decir, no, es que yo sí quiero orar, pero no puedo. O yo sí quiero leer la Biblia, pero no puedo. Yo sí quiero ir a la reunión, pero no puedo. Y te puedes quedar allí, como Zaqueo. Y hay mucha gente que se queda allí. Es que yo sí quiero ir al campamento, pero no puedo. O yo sí quiero ir a la reunión de jóvenes, pero no puedo. Vean lo que dice el 3. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y bueno, aquí su dinero no valía mucho. O sea, a lo mejor pudo decir, oye, ¿cuánto ocupo para ver a Jesús? O a quién hay que darle una ofrenda de amor para ver a Jesús. No, el Señor Jesús trataba a todos por igual. Pero él no podía, tenía dos impedimentos. Uno era la multitud y otro es que era pequeño de estatura. Pero ¿sabes qué? Que cuando tú te fijas en las cosas que te estorban, estas cosas que te estorban pueden ser excusas perfectas para no tener comunión con el Señor. Por ejemplo, acá entre nosotros está nuestro amigo Beto. Hoy se fue a dormir. ¿Dónde está? Ahí está Beto. Tú, Beto, bien. ¿Eh? O sea, él está aquí entre nosotros y es una bendición que esté entre nosotros.
¿verdad? Alguien puede decir, no, pues no voy. O alguien puede tener algún, por ejemplo, está aquí, ¿dónde está? O ya se fue también. ¿Dónde está Esme? Por ahí. Ahí está en la clínica. Por cierto, ahí tenemos nuestra enfermería. Esme vino y tiene un esguince de 3er grado aquí. Y a lo mejor yo estaba platicando con ella y le dije, oye, ¿cómo te atreviste a venir? Pues es que no venir no era una, ¿cómo fue que me dijo? No era una opción no venir. Yo quería estar aquí. Pues contigo y collarín. Pero a lo que voy es que alguien puede decir, por ejemplo, alguien puede venir con gripe. Ahorita había otra chica que trae temperatura acá. Trae temperatura, no voy a decir quién, mejor por acá. Porque si no se van a querer alejar. Y otros que puede ser que alguien le dijo, oye, te pago tu campamento. Ve, no, gracias. Mejor invítame a la playa. O sea, vean cómo muchas veces nosotros tenemos diferentes cosas que nos limitan. Zaqueo tenía una imposibilidad física, pero eso no fue un impedimento, buscó una solución. Siempre hay una solución. ¿No es cierto? Siempre hay una solución. Dice el versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Era chaparrito, ¿qué tenía que hacer? Pues buscar una escalera o algo, ¿no? La cosa es que Zaqueo quería ver a Jesús. Dice aquí, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Zaqueo, imagínate que no tienes señal de internet y te dicen que en la punta de ese cerro hay señal. ¿Qué haces? Y ocupas mandar una información urgente. Pues rentas una cuatrimoto porque caminando a lo mejor no llegas. Te da ahí algo. Rentas una cuatrimoto y vámonos a donde hay internet. A mí me ha pasado muchas veces en mi trabajo. Porque me ha tocado salir a lugares así alejados de la sociedad, y el único punto de internet es ahí en la punta del cerro, y hasta tienen una marca ahí. Pero como te interesa estar conectado, pues buscas la señal, y Zaqueo buscó la señal. ¿Alguna vez has buscado señal de internet? Sí, yo creo que ahorita todo el mundo lo ha hecho. Bueno, Zaqueo subió a un árbol para tener comunión con Dios. Piensa en este momento, ¿qué puedes hacer para tener más comunión con Jesús? Piensa en este momento, ¿qué puedes hacer? A ver, ¿cómo puedes dedicarle más tiempo a Jesús? ¿Cómo puedes dedicarle más tiempo a Jesús? A ver, piénsenlo. A mí en una ocasión me metieron a un grupo de fútbol 7 y me salí. Dije, no, me quita tiempo. Hay cosas que me quitan tiempo, que no son necesarias. Y yo estoy atento a esas cosas para que no me quiten el tiempo. ¿Ya pensaste qué puedes hacer? Miren, Zaqueo subió al árbol, pero tú puedes hacer también algo. ¿Sabes por qué no le damos tiempo a Jesús? Porque no queremos o porque no le valoramos. Y eso es triste, porque cuando tú quieres a alguien, le das tiempo. Cuando tú quieres, por ejemplo, a una persona, buscas estar con él, con ella. ¿Por qué no buscamos pasar más tiempo con Jesús? Porque no le valoramos lo suficiente. No estamos conscientes de todo lo que somos dependientes de Él. No estamos conscientes que le necesitamos. Vamos a ver otro pasaje, Mateo capítulo 20. Mateo 20, 29. Al salir ellos de Jericó, otra vez Jericó, Juanacatlán. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, ¿qué hicieron? Clamaron. Clamaron diciendo, Señor, imagínate, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros.
Y estaban clamando. ¿Por qué clamaban? Porque sabían que Jesús podía ayudarles. Sabían que Jesús podía ser la solución a lo que ellos tenían. Y la gente les reprendió para que callasen. ¡Ey, no hagas tanto alboroto! No busques a Jesús. Siempre hay gente que se va a oponer. En tu trabajo, en tu familia, aún entre los jóvenes cristianos. Hay gente que se opone. En lugar de ponerse a leer la Biblia, hacen otras cosas. En lugar de ir a una reunión, en lugar de orar, hacen otras cosas. Y se oponen. Pero ellos clamaban aún más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente, del versículo 31, y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, ayúdanos, Hijo de David, ten misericordia. Porque sabían que Jesús los podía ayudar. Ellos clamaban más. Miren, cuando la gente más se oponga, tú busca más a Dios. Conéctate más. Y luego dice: y deteniéndose Jesús, los llamó. Y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Los llamó. Porque Jesús quiere pasar tiempo contigo. Jesús quiere pasar tiempo contigo, pero el problema no es Jesús, el Señor. El problema somos nosotros. ¿Tú quieres pasar tiempo con Jesús? ¿Quieres buscarle cada vez más o no? Si reconoces tu necesidad, bueno, hay gente que te va a hacer un estorbo, tristemente, pero no les hagas caso. Hay amigos que puedes tener en la universidad o en el trabajo que no son cristianos, te van a querer impedir buscar a Cristo, pero tú búscalo más. Con Zaqueo pasó lo mismo, dice Lucas 19:5, vamos a regresar a Zaqueo. Zaqueo, dice el versículo Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. O sea, Jesús se impactó, le gustó el corazón de Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo buscó la manera de estar en comunión con Él. Tú tienes que buscar la manera también de estar en comunión con Jesús. Tienes que subirte al árbol o súbete ahí a la azotea. Ahorita vamos a ver un caso de alguien que se subió a la azotea también. O enciérrate ahí en el baño o salte al parque donde no hay nadie y ahí ponte a orar. Y Jesús vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús llegó a la vida de Zaqueo, pero Zaqueo le dio el primer lugar. Dejó de ser publicano, que era similar a ser pecador. Su riqueza la repartió. Jesús le dio el lugar a Zaqueo, le dio el lugar a Jesús para estar en comunión con Él. Pero Él dejó cosas. Tú tienes que dejar cosas. Tú tienes que dejar cosas. Yo tengo que dejar cosas todavía. ¿Por qué? Porque quiero estar más con Jesús. Yo quiero tener una comunión con Jesús siempre, permanentemente. Ese es el deseo. Y ese debe de ser también tu deseo. Pero si no estás dispuesto a dejar cosas, pues no vas a poder. No quiero que me contestes, pero ¿cuánto oras? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo buscas a Dios? Seguro que puedes buscarle más. Seguro que puedes orar más. Seguro que puedes meterte más en las Escrituras. Versículo 6, Lucas 19:6. Entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió como gozoso. ¿Cómo no? Recibir a Jesús gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Sí, un hombre pecador, pero arrepentido. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vean cómo Zaqueo, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no nada más es buscar y ver a Jesús, no solamente es venir a la reunión, es hacer cambios.
El corazón del Señor, la voluntad del Señor, es que tú puedas hacer cambios en tu vida de manera que le dediques más tiempo a Él. Miren, muchos de ustedes cuando estudian se cargan más de materias, se cargan más de actividades por gusto. Nadie les dijo que llevaran 12 materias en un semestre. ¿Cuántas materias generalmente se lleva en un semestre? ¿Cuántas? ¿7? A ver, ¿cuántos llevan 6? Levanten su mano los que han llevado 6 materias. Mira algunos. ¿7? Otros. 8 es lo normal, ¿no? 9, pero hay gente que 15. Digo, bueno, pues no. ¿Por qué? Porque te quita tiempo para Dios. ¿Cuál es el afán de que termines tan rápido? ¿Te quieres comer el mundo? Mejor cómete la Biblia. Y luego terminas de estudiar y muchas veces ni trabajo encuentras, a pesar de que estudiaste en una buena escuela. Entonces, ¿cuál es el afán? Deja que el Señor te guíe. Mejor ve en oración y pregúntale, Señor, ¿es tu voluntad? Ah, no, pues que porque el más nerd ahí del grupo lo hizo, ya tú también lo quieres hacer. No, dale tiempo a Dios, porque Dios tiene planes para ti, para tu vida, pero si tú no estás en comunión con Dios, esos planes no se van a llevar a cabo. La oración es parte fundamental para mantenernos conectados con Dios, pero muchos no oran. Miren, algunos no saben ni siquiera orar. No saben ni siquiera orar algunos. A ver, vas a dar gracias por los alimentos. Y Señor Jesús, te doy gracias en el nombre de Jesús. O sea, ¿cómo? No hay así, no hay algo coherente en tu plática con Cristo. Entonces, la oración es un medio para que nosotros nos acerquemos más a Dios, pero tenemos que aprender a orar, 2, tenemos que tener tiempo. Ahora, es cierto que tú puedes orar en todo tiempo y en todo momento, pero también hay tiempo de oraciones en las que te concentres totalmente. Por ejemplo, yo en el trabajo puedo estar orando. Yo mientras me traslado a un lugar puedo estar orando, pero no es lo mismo esa oración que cuando tú te doblas tus rodillas o te metes ahí a tu cuarto y oras. ¿Cuántos nos hemos quedado dormidos orando? Si te quedas dormido en la predicación, en la oración. Necesitamos conectarnos con el Señor. Necesitamos estar cerca de Cristo. Dios nos llama a la comunión de manera personal, pero nosotros necesitamos darle tiempo al Señor. El tiempo es algo valioso. Miren, vamos a Hechos capítulo 10. Hechos 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta, subió a la azotea a orar. ¿Por qué? Porque quizás estaba lleno de gente allí donde estaba. Entonces subió, buscó un lugar. A lo mejor tú compartes cuarto, compartes habitación. Busca un lugar para orar, pero para que pases tiempo con el Señor. Versículo 10, y tuvo gran hambre. Gracias a Dios ahorita ya no tenemos hambre, ¿verdad? ¿Sí comieron bien? Como 10 tacos, no inventes. Ya me pasó la cuenta ahorita don Carlos, que los que comieron 10 van a pagar más el campo. 10 tacos. Bueno, tuvo gran hambre, pero no quiso comer. Vean cómo Pedro era un hombre sensible. Porque hay momentos que tú tienes que decir que no. Algo que es una necesidad. ¿Comer es una necesidad? ¿Sí o no? Comer es una necesidad, pero a veces tienes que decirle que no. Siendo necesidad, no se diga de los pasatiempos. Un pasatiempo, por supuesto que tienes que dejarlo. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero él se fue a orar.
Y dice aquí que mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Tuvo una visión. Y nosotros podemos tener visiones también. Podemos tener revelaciones del Señor, pero necesitamos orar más. Necesitamos buscar más del Señor. Podemos tener comunión con el Señor y Dios nos va a revelar cosas, porque a través de la comunión Dios te revela cosas. Dios te muestra su voluntad. Dice aquí que tuvo un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Alguien podía decir, pues porque tenía hambre, ¿no? Porque tenía hambre tuvo una visión sobre comida, pero no. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Vean cómo Pedro, a través de la comunión con Dios y a través de la oración, él tuvo más revelación del Señor. Pero necesitamos darle tiempo a Dios, más tiempo. Orar más, leer más la Biblia, buscar más a Dios. Vamos a ver otro ejemplo, Daniel, capítulo 6. Daniel también era un hombre de oración. Y no era fácil para Daniel orar, en el sentido de que había oposición también. Es que siempre que tú quieras buscar a Dios, va a haber oposición. ¿No crees que es algo muy sencillo, muy fácil? La gente se opone. Te van a dar más trabajo. ¿Se acuerdan cuando los israelitas querían salir de Egipto? Dice la Biblia que les aumentaron el trabajo. Y a veces tu jefe te va a aumentar el trabajo y te va a tratar de quitar el tiempo que es para Dios. Pues tú ora: Señor, ¿es tu voluntad que siga ese trabajo tan absorbente? Y si no es su voluntad, hazte a un lado. ¿Por qué? Porque lo más importante es estar en comunión con Dios. Eso es lo más importante. De ahí depende nuestra vida. Nosotros no dependemos del trabajo. Dependemos de Dios. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿cuál era el edicto? Que no clamaran a otro Dios. Ese había sido el edicto. Y que el que clamara a otro Dios, pues iba a ser lanzado al foso de los leones. Dice aquí Daniel 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, Daniel no dijo: hay una ley que me pide que oremos. Pues yo voy a obedecer a la ley esa que sacaron. No, él oró igual. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Daniel oraba a pesar de que la pena era pena de muerte, orar a Dios. Sin embargo, él no se echó para atrás. Daniel estuvo dispuesto. También tú tienes que estar dispuesto. Tenemos libertad para acercarnos a Dios, pero dale tiempo a Dios. Busca más. Si hay cosas que no entiendes en la palabra del Señor, métete más. Busca ahí más comunión con Dios. Vamos ahora a otro pasaje más. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Fíjense, Marta le recibe, pero la que le atiende es María. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María estaba buscando la señal de internet y estaba pegadito al módem, ahí cerquita. María estaba lo más cerca que podía de Jesús. Más cerca de Jesús no se podía estar. Estaba a sus pies, escuchando la palabra, su palabra.
María estaba escuchando la palabra de Jesús. Y nosotros necesitamos pasar tiempo en la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo, ya hablamos de la oración, cuánto tiempo pasas en la palabra? Meditando, escarbando. Allí, un tiempo a solas con el Señor. Ahora hay Biblias electrónicas, pero recuerdo que cuando no existía tanto esto electrónico, yo tenía mi Biblia física y estaba rayadísima. No sé cuántos tienen de ustedes todavía esa costumbre, pero yo tengo bueno, tenía, porque ahora ya es todo digital, pero tenía mi Biblia física súper rayada. ¿Sabes cómo te das cuenta que alguien, en ese tiempo, sabes cómo te dabas cuenta que alguien leía mucho la Biblia? Cuando te decían, a ver, busquen Habacuc capítulo 3, versículo 10, y tú, ya, ahí está. O sea, casi había ocasiones que lo abrías y lo abrías en la página, porque ya conocías tu Biblia. Y eso era porque pasábamos tiempo en la palabra del Señor. Entonces necesitamos pasar tiempo. Miren, Marta estaba afanada con su trabajo, con sus quehaceres. Marta era muy hacendosa. ¿Cuántas mujeres hacendosas hay aquí? Estabas dormida. ¿Qué pregunta, Itzel? No, sí, acá, miren. Una mujer hacendosa, mi esposa. Hacendosísima. No ha sido 3 veces Miss Universo, pero es bien... ni me escucharon, miren. Entonces, fíjense, Marta era muy hacendosa. Ahora les pregunto, ¿está mal ser aseado? No, pues báñense, cámbiense, peínense. Pero cuando algo que es bueno se convierte en malo, cuando te quita tiempo para Dios. ¿Te está quitando tiempo para Dios? No, miren, no importa que no termines el aseo, pero métete con el Señor. No hay que irnos al otro extremo. Porque cuidamos todo lo externo, pero el corazón, ¿qué onda? El corazón es más importante. Fíjense cómo Marta, pues sí se acercó a Jesús, pero de una manera equivocada. Porque luego en el versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, o sea, se acercó. Fíjense que Marta se acercó. ¿Sí o no se acercó Marta? Se acercó, pero para reclamarle al Señor. Hay personas que no oran y cuando oran es para reclamar. Y luego dicen, ay Señor, ¿por qué a mí? Solo a mí, mira Señor. Y no te metes a Dios, no te metes con Dios, no te metes a la comunión con Dios para estar con el Señor. Te metes nomás para descargarnos tus frustraciones o nuestras frustraciones. Ahora, no está mal que de repente, pues sí, ¿a quién más vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente podemos ir al Señor, pero no solamente vayas a Dios solamente para descargar tus frustraciones. No, pasa tiempo en la palabra. Esto habla ya de una madurez en tu vida. Se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Miren, Jesús no le estaba pidiendo a Marta que tuviera su casa impecable. ¿Le estaba pidiendo eso a Jesús? Era tiempo de estar en la presencia del Señor. Miren, a veces Dios nos visita especialmente. Dios siempre está con nosotros. Está, porque la Biblia habla que el Señor siempre está con nosotros. Pero a veces hay un tiempo de audiencia. Hay un tiempo especial. Y hay que discernirlo. Hay que entender eso. Porque de repente es un tiempo que tienes que meterte a orar. Sí, tú sabes que Dios siempre está contigo y yo sé que Dios siempre está conmigo, pero hay tiempos especiales. Y este tiempo era un tiempo especial.
El Señor Jesús había venido a visitar a Marta y a María, pero María sí lo atendió y Marta no. Cuando tú estás afanado y turbado, muchas veces Dios no te va a quitar el afán o la turbación. Tú tienes que dejar eso. Tú tienes que decir, ¿sabes qué? Ya. Me voy a meter un rato con el Señor. Y a veces, en lo personal, yo a veces hago eso. De que hay tantas cosas, muchas cosas en la mente, que a veces digo, ¿sabes qué? Ya. Ahí nos vemos, yo me voy a meter un ratito con el Señor. ¿Por qué? Porque es tiempo de Dios. A veces queremos que Dios nos ayude con nuestros afanes y estamos todos afanados y turbados y Dios no te va a quitar eso. Tú tienes que hacerlo a un lado. Por ejemplo, si te traen afanado y turbado en tu trabajo, pues tú tienes que tomar una decisión. ¿No? O sea, tú tienes que tomar una decisión y decir, Señor, voy a dedicar más tiempo para ti. Porque esto ya me está afectando. ¿Cómo sabes que te está afectando? Pues te está quitando tiempo de Dios. Te está quitando el tiempo que es solo para Dios. Entonces, es importante, yendo a la conclusión, es importante que dejemos esas cosas que nos están estorbando y que le dediquemos más tiempo a Dios. Le dediquemos más tiempo a Dios. No solamente el pecado nos impide estar en comunión con Dios, también los pasatiempos, también los afanes. Y yo quiero invitarte que si antes no practicabas mucho la oración o la lectura de la Biblia, que tú sepas que es un medio para estar en comunión con Dios. Que es un medio para que tú le busques más. Que te metas a leer más la Biblia, que te metas más a escudriñar su palabra, que te metas más en oración. Si no sabes qué hacer, métete con el Señor. Busca dirección. Recibe revelación como lo hacían los hombres de la Biblia, como Pedro, Elías, todo el mundo vemos cómo recibía revelación. Tú también necesitas recibir revelación directa del Señor. Tú tienes acceso, tienes libertad para entrar a la presencia de Dios. Aprovéchalo. Métete más. Y Señor, yo quiero recibir de ti revelación, yo quiero recibir de ti dirección, yo quiero que me hables. Y no te salgas hasta que el Señor no te muestre ahí algo. Pero ya el Señor Jesús lo hizo todo, ahora te corresponde a ti. ¿Te acuerdas que te pregunté qué cosas te estorbaban? ¿Qué cosas te quitaban tiempo para con Dios? Yo te invito a que tú te esfuerces y hagas a un lado todas aquellas cosas que te están quitando tiempo para con Dios. Que le des más tiempo y que realmente puedas estar, como dice nuestro campamento, conectados con nuestro Dios. Cada vez más. Que no andes así como divagando en tus pensamientos. Conéctate con el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a conectarnos con el Señor. Cierra tus ojos y te voy a invitar en esta hora que puedas tú acercarte confiadamente al Señor. Amado Padre, nos acercamos a ti a través de tu Hijo Jesús. Queremos en esta tarde reconocer que no te hemos dado el tiempo suficiente. Reconocer que hay cosas que están allí quitándonos el tiempo. Señor, pudiendo estar más contigo, más en oración, más en tu palabra, más en comunión contigo, nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Señor, Zaqueo se subió a un árbol porque él tenía impedimentos físicos y tenía también a una multitud que le estorbaba para ver a tu hijo. Él hizo lo que tenía que hacer. Como consecuencia vemos que tu hijo amado pasó a su casa. Nosotros también tenemos que hacer cosas en el sentido de dejar aquellas cosas que nos estorban y estar dispuestos a salir de nuestra comodidad,
a salir de aquellas cosas que nos están estorbando para que podamos tener más tiempo contigo. Tú nos llamas a la comunión y el Señor en esta hora, jóvenes, nos llama a la comunión. Deja las cosas que te estorban, aún pasatiempos que de nada aprovechan. Hay cosas que de nada aprovechan, que nomás están allí en tu vida estorbándote. Déjalas. Valora más a Jesús. Valora más al Señor. Como Pablo dijo que todo lo tenía por basura con tal de ganar a Cristo. Señor, tú nos llamas a la comunión y nosotros queremos responder a ese llamado, teniendo todo lo demás por basura, no dándoles más importancia de la que deben de tener. Siendo tú siempre la preeminencia en todo, mi Dios. Siendo tú siempre el primer lugar en nuestras vidas. Queremos vivir conectados a ti todo el tiempo de nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque nos hemos desconectado. Perdónanos, Señor, porque el pecado, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, este mundo, Señor, nos ha estorbado y en muchas ocasiones hemos caído, Señor. Perdónanos, no queremos que nada nos quite la comunión que debemos de tener contigo. Amado Padre, ayúdanos a estar siempre conectados a ti. Manifiéstate a nuestras vidas, manifiéstate a nuestros corazones, Señor. Haz tú la obra, mi Dios. Y te damos gracias por tu Hijo Jesús, quien es el medio por el cual nosotros nos acercamos libremente a tu trono de gracia. Gracias, Señor, por tu Hijo que vino a morir por nosotros y nos vino a reconciliar contigo, Señor. Te doy gracias que tú estás aquí y oro, Padre, para que tu palabra lleve fruto en cada joven que está aquí presente, mi Dios. Señor, te agradezco por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, jóvenes. Muy bien, pues estírense, vayan al baño si quieren ir al baño. Vamos a tener un pequeño recesito de 5 minutitos. Al ratito vamos a tener más receso, pero ahorita vamos a tener una enseñanza más y vayan al baño, estírense. Creo que hay snack por allí en las mesas. Pueden pasar allí, súrtanse.